Ahora sí, vamos al mensaje de hoy, vamos a buscar Santiago. Vamos a empezar un estudio del libro de Santiago. A partir de ahora vamos a hacer una serie que se llama Una fe viva. Porque eso es lo que quiere lograr Santiago, que los hermanos tengan una fe viva. Cuando nos ponemos a estudiar esta carta, no nos enteramos de todo lo que ha sufrido a lo largo de la historia, en la canonicidad, cuando se juntaron los libros para formar la Biblia, ¿sí? Cómo fue atacada, incluso Lutero en la Reforma tampoco no la veía bien, esta carta. Así que históricamente esta carta fue muy criticada por estar en la Biblia. No solo por el autor, no era apóstol, era hermano, bueno, ya me adelanté un poco, era medio hermano de Jesús, ¿sí? Pero también por la organización que tiene al escribir. Claro, no es como las cartas de Pablo, ¿sí? Si hacemos un pantallazo de cómo son las cartas de Pablo, él da teología y después va a la práctica. Y Santiago no, va directamente a la práctica y empieza, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Y toda esta carta son pedidos, son imperativos que le pone Santiago a sus lectores, de las cosas que tenían que hacer, ¿sí? Él va directamente a la práctica. Vamos a leer el versículo 1, nos vamos a quedar con esto para la introducción. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Con este versículo vamos a ver quién escribe y a quién escribe y ver un poco el contexto, ¿sí? El autor dice que se llama Santiago. Estas palabras Santiago son en realidad dos palabras. Es la contracción de Santo Jacobo, Sant Jacob, como se mencionaba su nombre. Así que estamos hablando de esta persona, Jacobo. Y Jacobo era un nombre muy común en ese entonces. Tanto es así que en la lista de discípulos del Señor tenemos dos que se mencionan con ese nombre. Y el Señor tiene que diferenciarlos. Se diferenciaban por apellido, vamos a decir, aunque era por el hijo de. Estaba Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan el apóstol, ¿sí? Pescador. El Señor también le dijo, bueno, él va a ser Jacobo el mayor, para diferenciarlo del otro Jacobo, porque era más alto. El otro Jacobo era hijo de Tadeo, o también conocido como Jacobo el menor, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay 5 Jacobos que se mencionan, 2 se descartan porque aparecen en las genealogías del Señor, pero en estos 3 Jacobos es que siempre estuvo la discusión, si era Jacobo el mayor, Jacobo el menor, o el otro Jacobo que les voy a contar que era el hermano de Jesús. Que toda la mayoría, hay una... ¿cómo se llama? Está unificado de que él fue el autor de esta carta. Jacobo el mayor no pudo haber sido porque murió en el año 44 después de Cristo, ¿se acuerdan? Por orden del rey Herodes Agripa, que ordenó decapitarlo. Así que no pudo haber escrito esta carta que se calcula que se escribió en el 60 aproximadamente después, 62 después de Cristo. Del otro Jacobo, el otro discípulo del Señor, nadie comentó que podría haber sido él, no hay algo en la tradición que diga que él pudo haber sido, pero sí hay mucho con respecto de este hermano menor de Jesús, Jacobo. La primera vez que se menciona a este Jacobo es en Mateo 13, cuando el Señor vuelve a su tierra y empieza a hablarle y se maravillaban de cómo hablaba, se maravillaban de los milagros. Dice Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Ahí es la primera mención que se hace en la Biblia de este hermano de Jesús, Jacobo. Como lo pone primero en la lista, después de Jesús,
Ese era el hermano que continuaba del Señor, ¿sí? Era el hermano mayor, era el hijo mayor de los hijos de María y José. En Juan, si vamos a Juan, se lo menciona nuevamente a todo el conjunto, pero simplemente lo leemos para ver cuál era su situación. En Juan 7, del 1 al 9, Jesús está en su casa con sus hermanos, su familia, y empieza una discusión ahí. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. No podemos juzgar a Jacobo, porque imagínense en su familia, el hermano mayor dice: yo soy el Mesías. Y era su hermano con el que había jugado toda su infancia, habían crecido, y sin embargo un día el Señor empezó su ministerio y dijo: yo soy el Mesías. Y no le creían. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, me imagino, en esa situación. Así que la Biblia dice que Jacobo y sus hermanos no creían en Cristo. No lo veían como el Mesías. Esa fue su actitud. ¿Y cuándo hubo ese cambio? Bueno, el Señor tuvo que aparecer a Jacobo después de resucitado. Así como el Señor apareció a Pablo, que perseguía a la iglesia y quería eliminar a todos los cristianos, el Señor tuvo que aparecer, el Señor resucitado, y Él lo cuenta cómo apareció en una luz gloriosa, y el Señor le habló, y entonces Él a partir de ahí fue creyente. ¿Sí? Qué ayuda que tuvo, pero el Señor así lo buscó. De la misma manera, el Señor llamó a Jacobo. Vamos a leerlos en 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 3. Pablo, ¿se acuerdan? En este capítulo está hablando de la resurrección, lo importante de la resurrección. Y dice: porque primeramente vos has enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Este fue el momento y fue una situación similar a la de Pablo, donde este medio hermano de Jesús se dio cuenta que su hermano realmente era el Mesías, que su hermano era realmente quien decía ser. Y a partir de ahí lo llamó también Señor. Ahí fue su inicio. Y si hacemos también un recorrido por el libro de los Hechos, vamos a ver que no fue la única vez que se mencionó a este Jacobo, sino que fue alguien importante en la iglesia primitiva. No fue un desconocido. Por eso cuando él empieza esta carta, Santiago, siervo de Jesús, como decía, Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, no tenía que hacer más aclaraciones porque sus lectores sabían que Jacobo estaba escribiendo. ¿Sí? Lo conocían muy bien a este Jacobo. Vamos a Hechos, capítulo 12. Disculpen que los hago buscar tanto, pero es necesario para ver las veces que se menciona a Jacobo, para ver que no es un personaje común, sino es alguien muy reconocido en la iglesia primitiva. Dice Hechos, capítulo 12, versículo 17.
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Se acuerdan la historia? Pedro había sido encarcelado. Herodes había matado al otro Jacobo. Y dijo: bueno, esto le gustó a los judíos, bueno, encerremos a los cristianos. Encerró a Pedro, y dice que estaba toda la iglesia orando por él. Y bueno, y el Señor lo libera a través de un ángel que se presenta en la cárcel. Pedro va donde estaban reunidos y les cuenta. Es una escena graciosa porque no lo dejan entrar. La chica que fue a ver quién tocaba la puerta escuchó que era Pedro, y en vez de abrirle fue y le contó: es Pedro, y no, estás loca, le decía. Y Pedro seguía llamando en la puerta. Pero Pedro hace un énfasis para que esta noticia tan linda para la iglesia de que Pedro había sido liberado lo sepa Jacobo, ¿sí? Hay un interés especial en que Jacobo se entere de esta noticia. En Hechos capítulo 15 tenemos el concilio en Jerusalén, porque los creyentes empezaron a creer en el evangelio de los gentiles y empezaron a haber discusiones. ¿Está bien que ellos reconozcan, que crean en Cristo, que sean salvos, que pertenezcan a la iglesia? Entonces, leemos en el versículo 13: y cuando ellos callaron, ¿sí?, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. ¿Sí? Varones hermanos, oídme. Este Jacobo es el mismo que escribió la carta, es el medio hermano del Señor. Así que lo vemos ahí en la iglesia, participando activamente y también tomando decisiones, porque acá ellos iban a decidir qué le iban a pedir a estos nuevos hermanos gentiles, ¿sí? Porque algunos querían que se circunciden, y los hermanos Pablo y Bernabé y otro grupo de hermanos decían: no es necesario que se circunciden, sino que se abstengan de las comidas y de lo pagano. Pero bueno, vemos a Jacobo activamente en las decisiones de la iglesia. Incluso en este pasaje donde habla Jacobo, ¿sí?, después lo pueden leer en sus casas, muchos comparan este escrito, estas palabras de Jacobo, con la carta y llegan a la conclusión que es el mismo autor. ¿Sí? Por esto, este es un fundamento por los cuales se reconoce a Jacobo, hermano de Jesús, como el autor de la carta de Santiago. Hechos 21:18 se vuelve a mencionar. Pablo llega a Jerusalén. Dice el 17: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver, ¿a quién? ¿A Pedro? No, a los apóstoles no, a Jacobo. ¿Sí? Así que Jacobo era lo que estaban a cargo de la dirección en la iglesia en Jerusalén. Todas estas veces se menciona a este personaje quizás desconocido para muchos, pero que se lo menciona bastante. A mi criterio se lo menciona bastante, y en lugares específicos de autoridad en la iglesia. Pablo, contándole a los Gálatas, después de su conversión, en Gálatas capítulo 1, versículo 18, dice, y él es estaba en Colosenses. Gálatas 1:18 dice: después, pasados 3 años, ¿sí?, después de su retiro espiritual que tuvo Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Después lo vuelve a mencionar en el capítulo 2, cuando Pablo dice que tiene que reprender a Pedro por su conducta.
Dice el versículo 12, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿sí? O sea que él estaba ordenando en la iglesia, él pedía cosas a los hermanos y lo obedecían, estaba en un título con autoridad sobre la iglesia. Y vuelve nuevamente en el versículo 12, el 2:9, me había salteado ese, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, ¿sí? Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? ¿Cómo los consideraba la iglesia? Como columnas, como pilares. Este era Jacobo, hermano de Jesús, en la iglesia. Junto con Pedro, con Juan, pilares de la iglesia primitiva. ¿Fue alguien reconocido? Fue también conocido, se lo conoce como Santiago el Justo, y fue martirizado en el año 62 después de Cristo, muy poco tiempo después de haber escrito esta carta. Él encontró la muerte, y esto lo menciona el historiador judío del siglo I, Josefo. Y vemos a este Jacobo, Santiago, que se llama y se presenta siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no se creía más por haber sido hermano de Jesús, él simplemente se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, una condición necesaria para los que están a cargo en autoridad de la iglesia, ser humildes. Ahora vemos a quién es escrita esta carta. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus que están desparramadas. El término este también se usaba para los que comerciaban de lejos, entonces estaban en otras provincias, pero la idea que tiene Santiago es aquellos que han sido desparramados. A las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Y para esto hay que ver un poco del contexto. Conocemos cómo, si leemos el libro de Hechos, cómo empezó la iglesia. Empezó bien, vamos a decir, porque Pedro predicaba y se convertían de a miles. Y dice que la iglesia creció en gran número en poco tiempo. Pero así como empezó a crecer la iglesia, también empezó la oposición. Muchos creían, pero muchos se sumaban a los que odiaban a los cristianos. Por eso tenemos la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, y dice Pablo que él guardaba la ropa de aquellos que lo mataban, ¿sí? Y estaba de acuerdo con que lo maten porque se lo merecía. Él era perseguidor de la iglesia. Muchas veces pensamos que Pablo era el único que perseguía a la iglesia, pero no. Era un grupo grande los que empezaron a perseguir la iglesia, que en toda Jerusalén empezaron a buscar a los cristianos y a llevarlos a la iglesia, y llevarlos a la cárcel. Incluso nosotros pensamos que solamente Pablo fue a buscar a cristianos en otras regiones, pero era todo este grupo quienes salían a buscar a los cristianos donde se encuentren. Y así la iglesia empezó a sufrir persecución. Y muchos, ¿qué tuvieron que hacer? Dejar sus hogares, dejar Jerusalén y empezar a caminar. Se tuvieron que ir por seguridad, por respaldo. Y la iglesia empezó a sufrir. Dice en Hechos, volvamos a Hechos, capítulo 11, versículo 19, nos cuenta cómo hasta dónde llegaron estas personas, estos hermanos, que habían abrazado la fe en Jesucristo y empezaron a ser perseguidos. Dice Hechos capítulo 11, versículo 19, ahora bien los que habían sido esparcidos, ¿sí? La misma idea, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, cuando
Santiago habla a estos hermanos de Israel, le está hablando a judíos que habían creído en Cristo y habían tenido que dejar Jerusalén, y dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y no compartían a nadie el Evangelio, sino solamente a aquellos que eran judíos. Ellos no encajaban ya con su pueblo, con sus compatriotas, ya no encajaban. Ya no podían tener una charla porque sin duda iba a salir el tema de Jesús y se empezaban las discusiones. Pero tampoco encajaban con los gentiles, no encajaban con la idolatría, sus prácticas. Y entonces podemos ponerlos un poquito en el contexto de estos hermanos, y la estaban sufriendo. Estaban solos, lejos de sus hogares, y en esas condiciones muchas veces la fe estaba puesta en prueba, y sin duda que habían decaído en su fe. Ellos sufrían persecución, y nosotros no sabemos qué es sufrir persecución. Nosotros no sabemos qué es estar escondidos, no sabemos qué es peligrar, que esté la amenaza constante en nosotros, tener que dejar todo lo que tenemos, salir con lo puesto, salir con las provisiones que puedas cargar. Nos tenemos que poner en el lugar de estos hermanos y ver que sin duda su fe se puso a prueba. Ellos tenían persecución por parte de sus compatriotas, sufrían un trato injusto por parte de los ricos, que lo menciona también Santiago en su carta, y también tenían problemas de salud, porque también habla de enfermedades. Y son todas cosas que hacen que el estado espiritual se venga abajo, ¿sí? Que sea puesto a prueba, o te fortaleces o te venís abajo. Y esa es la situación en la que todos podemos estar. Ayer Osvaldo mencionaba los motivos por los cuales nosotros podemos tener dudas en nuestra fe y a veces decaemos en la fe. Pecados que no terminamos de sacar de nosotros, ¿sí? Circunstancias difíciles que nos tocan atravesar, y una vida chata, sin crecimiento, también trae ese bajón espiritual. Yo me acordaba mientras Osvaldo hablaba ayer de estos hermanos, que tuvieron que pasar estos problemas difíciles y su fe se estaba viniendo abajo. Desconfiaban, empezaban a desconfiar de Dios y empezaron a confiar en ricos, opresores, y era fea esa situación. Empezaron a surgir peleas entre ellos, algunos eran apáticos con los demás, no les importaban las necesidades de otro, y se quedaron simplemente con el título "Yo soy creyente". Pero en su vida no se reflejaba lo que era una fe verdadera, ¿sí? Por eso el título, y de lo que Santiago va a hablar, de una fe viva, una fe que tiene que obrar en nuestra vida y modificar todo. No podemos quedarnos simplemente con el título "soy creyente", "soy cristiano". Se tiene que notar, dice Santiago, que sos cristiano. Ellos tenían que aprender a disfrutar de esto que veíamos ayer, de ser confirmados en Cristo, de ser ungidos, separados para una tarea, saber que fuimos sellados y que recibimos las arras del Espíritu, para que nuevamente ellos tengan confianza, tengan fe y puedan avanzar en su vida espiritual. No puede pasar que un cristiano no sea conocido por sus buenas obras. No puede pasar que nosotros, siendo hijos de Dios, no seamos conocidos por ser buenas personas que ayudan a otros. No puede ser, dice Santiago. Hay algo que está incongruente, porque Dios dice que preparó, Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que ser conocidos por ser ayudadores. No por nada Santiago tiene 26 referencias al Sermón del Monte.
No tiene las historias largas como las contó el Señor, pero sí 26 referencias al sermón del monte del Señor. Y si nosotros empezamos a dar un pantallazo, del sermón, vamos a ver una fe activa, no una fe que se quedaba simplemente con un título. Ya en el principio del sermón con las bienaventuranzas, me gustó la serie de Chosen, que no sé si lo dije bien, pero ahí aparece el Señor en el monte y le dice a Mateo, quien es el que va a tomar nota, le dice, quiero hacer un mapa para que todos encuentren a los creyentes. Un mapa. Y entonces dice, ahí van a ser ellos, los bienaventurados, los misericordiosos, los pacificadores, los mansos. Así van a reconocer los que son de mi pueblo, los que son mis hermanos. ¿Somos conocidos así, como misericordiosos, como mansos, como pacificadores? En el sermón tenemos varias cosas que el Señor habla, y habla todas de actos. Ser luz y sal. Habla del enojo, habla del adulterio, del divorcio, habla del amor a los enemigos, las limosnas, las riquezas, el afán y la ansiedad. Y es lo mismo que va a mencionar Santiago a sus lectores. Y les lleva a hacer un contraste entre una fe muerta y una fe viva. Muéstrame tu fe por tus obras, le dice Santiago. Porque la fe que tenemos se tiene que mostrar. Ese es el desafío que tenemos al leer esta carta. ¿El Señor permite sufrimiento en nosotros? Sí. Y lo permite para ver cómo está nuestra fe. ¿El Señor permite que haya roces entre nosotros? Sí. También lo hace para ver cómo está nuestra fe viva. ¿Está viva? Santiago usa la palabra perfectos para los creyentes. Es la misma palabra que usó el Señor, perfectos. Pero no habla de algo intachable, sino algo que no tiene doblez, algo que tiene coherencia entre lo que digo creer, en lo que soy y en lo que hago. Y eso es lo que tenemos que, en definitiva, la vida del creyente. Ser lo que el Señor nos hizo. Hijos de Dios. Nos tiene que ver diferente la gente del mundo, porque ya no somos de este mundo, somos hijos de Dios y se tiene que ver en nuestra vida. Cantamos el último coro, inmerecedor soy de tu gracia y de tu amor. Y en la última parte, les confieso, siempre me costó cantarla, porque está bien, decimos, Señor, te voy a amar siempre. Señor, te voy a agradecer siempre. Y eso nos sale natural. Pero cuando decimos, y fiel siempre, comprometerme siempre, ay. Pero no sé, nosotros somos capaces de separar esas cosas. Pero la vida del creyente es toda una unidad. No puedo ser agradecido con Dios. No puedo amar a Dios y separar lo que es mi vida. Tenemos que aprender a integrarlo y que cumplamos como el Señor resumió la ley, amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Si hay alguien inconverso en medio nuestro, si hay alguien que no conoce a Cristo, muchas veces ellos ponen la excusa, no, pero aquel dice que es creyente, mirá cómo se comporta. Palo para la iglesia. Pero eso no va a servir para excusa, porque cada uno vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, que podamos despertarnos y contrastar con Santiago como hace Santiago, y ver cómo está nuestra fe. ¿Está viva? Entonces se tiene que mostrar en hechos. Hay un hermano que dijo, la fe sola alcanza para ser salvo, pero esa fe nunca viene sola. Siempre viene acompañada de buenas obras. Que seamos conocidos como esas buenas personas en medio de la sociedad para también llevar gloria al nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.